Ciudadana Presidenta Ana Lilia Rivera, Presidenta del Senado de la República, con reconocimiento por su gestión al frente de nuestra Cámara y con orgullo como su paisana por el honor de que una tlaxcalteca presida este Senado en remembranza del Senado tlaxcalteca. Diputada Marcela Guerra, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados y distinguida representante de nuestro grupo parlamentario en la conducción de esa honorable institución. Agradezco al coordinador Manuel Añorbe y a mis colegas senadores y diputadas y diputados integrantes de esta comisión permanente el permitirme hacer uso de la palabra en su nombre. Compañeras y compañeros legisladores, integrantes de la mesa directiva, la vida, ese instante de luz entre dos sombras, me permitió la inédita circunstancia de participar en el Poder Legislativo a través del Grupo Parlamentario del PRI en dos momentos significativos de la historia de México. En la 51 legislatura de la Cámara de Diputados, la primera legislatura federal de la reforma política, cuando propiamente iniciaba la transición democrática, y ahora la de participar en las 64 y 65 legislaturas del Senado, en las que me temo atestigué el final de la transición democrática y el inicio de un nuevo régimen que no acierto a precisar cuál será su desembocadura. Deseo creer, por el respeto que me merecen los demócratas de izquierda, aquí hay muchos, y aquellos con los que conviví en la 51 legislatura de 1979 a 1982, Eberto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, Alejandro Gascón Mercado, Vallejo, Valentín Campa, entre otros, quienes lucharon, como desde otra trinchera lo hizo Luis H. Álvarez, Carlos Castillo y otros muchos, varios priistas dentro de ellos, destacadamente Jesús Reyes Heroles, u hombres del sistema como Jorge Carpizo, que lucharon por la democratización del país. Deseo creer, señalo, que los atisbos de autoritarismo que empañan el horizonte del ejercicio del gobierno de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien tiene una trayectoria que nos llevaría a suponer su convicción democrática, queden solo en barruntos de tormenta y no se descarrile la República Democrática, federalista, con división de poderes, respeto a la pluralidad, la libertad de expresión y los derechos humanos. Que el respeto a la voluntad mayoritaria no suponga desconocer los valores y razones de las minorías. Sobrevalorar el peso de las mayorías puede llevar al totalitarismo. Una república para todos, con justicia, para y de todos. Nuestros grupos parlamentarios del PRI, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, actuamos con serenidad, a veces excesiva, ante el cúmulo de epítetos y descalificaciones que caracterizaron el debate en la tribuna. No fue justipreciada la disposición a dialogar, a construir consensos, el verticalismo de la mayoría, el hiperpresidencialismo trasladado a su mayoría parlamentaria. Parece un déjà vu histórico. Y me podrán decir que con qué autoridad moral hago esa referencia, si soy militante del partido que fue hegemónico
por varias décadas. Precisamente por eso, porque he participado con convicción democrática en el desmantelamiento del régimen del partido hegemónico, consciente que esa ha sido una demanda esencial del pueblo de México, observo con enorme preocupación su posible reproducción. Las 64 y 65 legislaturas fueron las primeras paritarias en la historia del Poder Legislativo mexicano. Reconozco la participación de mis colegas legisladoras, de todos los grupos parlamentarios, y agradezco desde aquí a todas aquellas que desde la conquista del sufragio femenino hasta ir estampando las cuotas en los estatutos de sus partidos y luego en la legislación electoral, dieron las grandes batallas para que esta paridad hubiese sido posible. El desafío actual es no quedarse en el acceso al poder, sino que la presencia femenina en posiciones políticas repercuta en la transformación de la realidad para que la vida cotidiana de millones de mujeres sea mucho más justa, sin discriminación ni violencia. Estamos en el fin de un ciclo histórico del país y en el inicio de otro. La adaptación a la nueva realidad ha sido un enorme desafío para los representantes de los partidos tradicionales, con contradicciones internas y frente a encrucijadas que no siempre hemos sabido resolver. En medio de ello, nuestros grupos parlamentarios fueron consistentes en la defensa de las instituciones democráticas, ejerciendo en el Senado su condición de oposición para defender valores consustanciales al discurso sostenido de que la política de seguridad pública debe tener una conducción civil, constituyendo en su momento, con el resto de la oposición, un bloque de contención que evitó reformas constitucionales que, a juicio de los senadores de la oposición, no correspondían al interés de la evolución democrática del país. También supimos acompañar las reformas constitucionales que ensancharon los derechos sociales y otras reformas trascendentales de esta legislatura. Compañeras y compañeros legisladores, soy política. A la política he dedicado buena parte de mi vida consciente. En la política, las palabras son, además, el arco y la flecha del centauro, el cincel del escultor, la tea del revolucionario, el bálsamo del médico. Los políticos requieren comunicarse para explicar, para proponer, para interpelar, para entenderse y entender, para convencer, para fustigar, para elevar y conmover. Pero en el caso de la política y de los políticos, como en el caso de los poetas y literatos, las palabras tienen un atributo adicional, cobran vida propia, tienen y ejercen su propio encantamiento. En los políticos, las palabras se convierten en compromisos, son líneas de conducta, reflejan propuestas que guían la acción, proyecto por los que hay que luchar. El político que no es consecuente entre lo que dice y lo que practica, entre lo que propugna y lo que se esmera por realizar, no solo es un político mediocre y cretino, es un pobre hombre, un destructor de palabras, un daño para la civilización. Yo aspiro a que recuperemos el valor de las palabras en el Congreso de la Unión. Felicito a quienes tendrán oportunidades de legislar en esta nueva etapa de la historia de México. Los invito a que no detengan la evolución democrática de nuestro país, a que con el respaldo mayoritario del pueblo que han obtenido, sepan
leer a profundidad la historia de México y no se enseñoreen en su victoria. México ha cometido muchos errores en momentos fundamentales de su historia. Que no sea uno más el inicio del siglo XXI en sus manos. Sean verdaderamente plurales y demócratas. Honren las palabras de sus predecesores, demócratas y luchadores.